cómo llevar a escena teatro político, qué es el teatro político, es algo acerca de lo cual la inmensa mayoría de la ciudadanía no ha reflexionado jamás. Tampoco yo lo hago porque no considero que haya, como ya dije, ninguna diferencia entre el teatro político y el no político. De hecho, yo creo que todo teatro lo es. Todo acto que se hace en comunidad, que tiene lugar en comunidad, es político, y el teatro es el acto político por excelencia porque es el laboratorio, el espejo, el terreno sagrado en el que la tribu ve recreadas sus vivencias, sus dudas, sus aspiraciones, sus conflictos y busca una resolución a ellas. De lo que se trata, por lo tanto, una vez que consideramos que todo teatro es político per se, es de enfatizar, de cómo hacer más explícito, más claro, de cómo dar mayor valor sobre el escenario a los aspectos sociales, ideológicos, al compromiso político de esa obra. Quien rompe las normas de lo políticamente correcto incluso puede ser considerada como peligrosa, y el teatro tiene que recuperar esa libertad. Para mí ese es el principal acto político que el teatro tiene que llevar adelante hoy en día. Los clásicos lo hacían sin ningún pudor. Y cuando digo clásicos, para mí deliberadamente tienen el sentido de autores que nos van a hablar en cualquier momento de nuestra historia de nuestros problemas, hayan escrito su obra hace 1000 o 500 años. Son clásicos porque son perennes. Para recuperar ese terreno de la libertad que estamos perdiendo por ese puritanismo disfrazado a veces de modernidad, a veces no se precisa nada. Las bodas de Fígaro, volvemos a una obra acerca de la cual ya hablamos en el MOOC anterior, y obra que tuve la suerte de protagonizar en su día y de dirigir después. No es preciso hacer nada explícitamente político en cuanto a la puesta en escena. No hace falta. Podríamos centrarnos perfectamente en el aspecto cómico y el aspecto amoroso de la historia, pero la historia en sí es profundamente política. De hecho, ambos montajes que yo he vivido, tanto el protagonizado como el dirigido, estaban llevados a escena de una manera absolutamente fiel al espíritu y a la estética primigenia de la obra. Pero la lectura, por más que hubiéramos querido centrarnos en la historia amorosa entre Fígaro y Susana, o la condesa y el conde, lo cual habría sido cercenar el trabajo de Beaumarchais, la obra ya es un alegato por la igualdad entre hombres y mujeres, por la igualdad social, por la abolición de privilegios de clase. Es verdad que podemos ser más explícitos, es verdad que podemos recurrir a la recreación en escena o a la proyección de imágenes que nos sacuden, imágenes que podemos extraer de la cotidianidad de las noticias en prensa, en televisión, en internet. Al final, el modo de hacer más o menos explícito el compromiso social, el compromiso ideológico de una obra de teatro, que siempre va a ser política, insisto, desde mi punto de vista, reside en la dirección de escena, en la semiótica aplicada al escenario, es decir, la lectura de los distintos signos que conforman o que dan sentido, un sentido u otro a todo lo que aparece en escena, y en la dirección de actores. Es verdad que es en el siglo XX cuando deliberadamente comienza a hablarse de un teatro político, comienzan a escribirse obras aplicadas, o eso creemos ahora, porque me cuesta mucho pensar que un alcalde de Zalamea o que un Fuente Ovejuna no fueran escritos con una clarísima intencionalidad política y que no fueran llevadas a escena con una clarísima intencionalidad política. Al igual que el Ricardo II de Shakespeare o títulos muy anteriores al siglo XX. Es cierto que el siglo XX empieza a hacer una apología
una apología consciente y que llega al pueblo, se hace la reflexión, se hace, mejor dicho, la reflexión y se comparte con el público, con el pueblo, la reflexión del valor político del teatro, pero eso es algo que ha acompañado al teatro y a su percepción por parte de los espectadores siempre. Hace unos años dirigí otra obra de la cual también hablamos en el primer MOOC, que es Las azarosas andanzas de dos pícaras pellejas. Es una comedia disparatada, absolutamente loca, cándida por momentos, muy oscura por otros. Y, por ejemplo, en el último montaje que dirigí de esa obra, el cierre de la obra es una de las protagonistas con el puño en alto, ocupando el centro del escenario. Sobre ella y sobre la otra actriz que la acompaña se proyectaba, en el fondo de escena, el cuadro de la libertad guiando al pueblo, quitando la figura femenina central con los pechos descubiertos. Ese lugar central lo ocupaba la actriz protagonista por su colocación en escena. Alrededor se proyectaba el cuadro tal cual es. Y una vez que ella acababa su monólogo final, que acababa haciendo una apología de la marcha sobre París en pos de la libertad, ella concluía diciendo en marcha, en marcha. Sonaba la marsellesa y sobre esa marsellesa y sobre la inmovilidad de la actriz el fondo cambiaba y los elementos periféricos del cuadro poco a poco iban siendo sustituidos por otros, por iconografía de nuestra época, por la iconografía actual que retrata la desolación de la falta de libertad, de la falta de dignidad y de la miseria que se vive en muchos rincones del planeta, en Europa y fuera de Europa. Y un tercer ejemplo de cómo llevar teatro político a escena, puedo citar el On the Town, que en Regent's Park dirigió hace un año, en 2017, Drew McConney. Yo recuerdo que estaba asistiendo a ese montaje y me sorprendía ver que, desde luego, se era deliciosamente fiel al original en cuanto a la estética, en cuanto a lo que se... Pero yo eché de menos... Es verdad que hablamos de una obra situada, tanto en el texto como luego en la puesta en escena, situada en una época concreta, en una ciudad concreta, en Estados Unidos. Es cierto que ahí, si te ciñes a ese marco, hacer ciertas alteraciones conlleva posiblemente una necesaria alteración de la trama. Pero es cierto que yo decía, qué pena, me falta un poquito... veo que todas las parejas de todos los números de baile son una persona de asignación sexual masculina y otra de asignación sexual femenina, todas. Y me llamó la atención porque, no por ninguna militancia, sino que por ajuste a lo que yo considero que es la realidad, en todos mis montajes yo eso lo he roto. Me vino la reflexión, dije, qué pena. Seguimos perpetuando, incluso en el terreno del baile, en lo más aparentemente, que tampoco lo es, aparentemente apolítico, seguimos perpetuando un esquema. Las niñas y niños que vienen a esta función siguen viendo siempre chico-chica, 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 chico-chica. Dije, bueno, no tiene mayor gravedad, pero es perpetuar un modelo. Y el momento que arrancó los aplausos del público fue el momento en el que un pas à deux se convirtió de repente justamente en una proclama por esa ruptura de unos cánones sexuales ya muy superados, porque Drew McConney hizo que ese pas à deux lo bailara un marinero junto con otro chico. Y recuerdo que aquello arrancó los aplausos del público porque todo el público que estaba ahí entendió lo que estaba diciendo. Era un canto a la libertad individual y social, un canto a la igualdad, un canto maravilloso. Eso es para mí un ejemplo de cómo llevar teatro político a escena, o mejor dicho, ya que para mí todo teatro es político, es un ejemplo clarísimo de cómo enfatizar a través de determinados signos semióticos, a través de la semiótica, a través de la dirección de actores, a través de cómo enfatizar determinados compromisos políticos de una obra de teatro. Recientemente hemos concluido la temporada de Saint-Ville y Leonor, un texto del Marqués de Sade,
novela originalmente, de la cual hice una adaptación para convertirla en una pieza de teatro, porque era, evidentemente, siendo el Marqués de Sade, era absolutamente apasionante y 100% político. La historia aparentemente es la historia de dos enamorados que se separan en un momento dado por un imprevisto fatal y que recorren el mundo cada uno en busca del otro. Está escrita a inspiración de Cándido de Voltaire. En esta obra, con forma de comedia, para enfatizar esa lectura política, recurrimos a una estética muy cercana al cabaret, lo cual no es necesario para hablar de política. No solamente el teatro de los años 30 y 40 del siglo pasado, no solamente el cabaret ha sido político, como ya hemos dicho, pero recurrimos un poquito a eso para que la reflexión fuera y el juego tuviera un cierto humor y fuera claro para el público desde el principio. Recurrimos a muchas estrategias o técnicas de las que inventaron aquellas personas de teatro de esa época: la fragmentación del movimiento, la fragmentación de la acción, la ruptura de la cuarta pared. Cuando Sade hace una defensa del teatro y de las artes como el terreno en el cual abonar la sensibilidad humana, la empatía, la compasión, la posibilidad de llegar a acuerdos y de luchar por un mundo mejor y de avanzar individualmente, como recurríamos a algo tan sencillo como una estampa monócroma, ¿no? Todos estaban de blanco, todos estaban... Pero al fin y al cabo estos recursos son los que se pueden utilizar para enfatizar el aspecto amoroso, religioso, filosófico o cualquier aspecto de cualquier obra de teatro. Con esto, lo que desde mi punto de vista se vuelve a constatar es que no hay diferencia entre el teatro político o cómo llevar teatro político u otro tipo de teatro a escena, porque, insisto, todo teatro es político.